Si tu pareja no te quiere dar el divorcio y ahora estás pensando en tramitarlo por la vía del divorcio incausado, estos son algunos de los puntos que debes de tomar en consideración al momento de realizar tu trámite. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Los saluda su amigo Brandon Maya y el tema del que les hablaré el día de hoy es sobre el convenio del divorcio incausado. Pero no sin antes pedirles, por supuesto, que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones. Ya en un video anterior les había hablado sobre el convenio del divorcio de común acuerdo. Para mí sí era importante el separar los temas para que ustedes vieran la diferencia que existe entre realizar un convenio de común acuerdo y el convenio del divorcio incausado. Si a lo mejor ustedes están en la tesitura de que quieren realizar su divorcio de común acuerdo, aquí en la partecita de arriba o abajo en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes vayan a ver ese video y se informen. Pero si a lo mejor su pareja está con que no les quiere dar el divorcio, pues ya lo van a tener que tramitar por su propia cuenta y realizar el divorcio incausado, en donde solo con la manifestación de ustedes de querer divorciarse es más que suficiente para que se decrete la disolución del vínculo matrimonial. Pero para poder llevar a cabo este tipo de divorcio es muy importante que ustedes sepan cuáles son los puntos que deben de tomar a consideración para redactarlos en su convenio. El artículo 2.373 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México nos habla sobre los requisitos para poder tramitar el divorcio incausado. Y este artículo nos dice que la solicitud de divorcio podrá presentarse por uno de los cónyuges sin necesidad de señalar la razón que lo motive, debiendo acompañar, y aquí ya nos habla también sobre los documentos que se tienen que ingresar al juzgado, y son: fracción primera, acta de matrimonio en copia certificada; fracción segunda, acta de nacimiento de los hijos, esto también en copia certificada; y fracción tercera, propuesta de convenio que habrá de regular las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en esta fracción tercera, que es la propuesta de convenio. ¿Por qué propuesta de convenio? A diferencia del divorcio de común acuerdo, ahí ya como tal se pusieron de acuerdo en los puntos del convenio y ya ese es el proyecto final que será presentado al juzgado y en su momento en la audiencia de ley será ratificado. Pero en el divorcio incausado, como solamente es una de las partes quien lo promueve, primero tiene que ingresar al juzgado su propuesta de convenio de cómo quiere que queden los puntos relativos a los hijos menores, a la cuestión de los bienes, y ya de ahí se le notifica a la otra parte, y en este caso vamos a llamarlo así, el demandado, se le va a dar un tiempo, un plazo, para que ahora él también exhiba su propia propuesta de convenio. Porque a veces llega a suceder esto. Vienen conmigo y me dicen: licenciado, ¿qué crees? Mira, me llegó
esta notificación por parte del juzgado en donde mi pareja me está solicitando el divorcio y en el convenio ella me está pidiendo una cantidad elevada de pensión alimenticia y también en ese convenio se establecieron días en los cuales tal vez yo no puedo llevar a cabo las convivencias con mis hijos. A lo que yo les digo, eso solamente es una propuesta que está o que ingresó la parte promovente. Posteriormente, la parte demandada va a ingresar al juzgado su propia propuesta, porque a lo mejor la promovente estableció que quería una pensión de 10,000 pesos, pero a lo mejor el demandado no tiene pues cómo satisfacer esa cantidad y él está en sus posibilidades dar 5,000 pesos. Y eso es lo que tiene que establecer dentro del convenio. Ya lo ideal dentro del proceso del divorcio incausado es llegar a un convenio final para que posteriormente se dicte la sentencia definitiva, pero solamente son propuestas. Ya está el último, es cuando se decide el convenio final o en caso de no llegar a un acuerdo en el divorcio incausado en los puntos del convenio, se tiene que seguir una controversia familiar que es palabras más, palabras menos, como otro juicio que ahora sí, pues ya puede llegar a tardar un poco más, ya se tienen que incorporar pruebas y se sigue el trámite. Pero lo ideal es llegar a un convenio con estas propuestas. El primer punto a tomar en consideración en el convenio del divorcio incausado es sobre la guarda y custodia de las niñas, los niños y adolescentes o incapaces. Aquí simplemente se tiene que establecer quién va a estar al cuidado de los hijos. Por ejemplo, si la mujer es quien va a promover este divorcio incausado, en su solicitud de divorcio tendrá que manifestar que, al menos de manera provisional, a ella se le dé la guarda y custodia mientras está en proceso el trámite del divorcio. Si bien en el artículo 2.373, fracción tercera, inciso A, nos dice que la guarda y custodia quedará preferentemente al cuidado de la madre, también lo es que ya hoy por hoy en los juzgados los jueces deben de resolver de acuerdo a perspectiva de género, es decir, que haya una igualdad entre el hombre y la mujer, no por el hecho de que la mujer sea quien promueva este divorcio incausado, quiere decir que ya solo por ese hecho se va a quedar al cuidado de los hijos. No, dentro de este trámite se va a ver quién tiene mejores condiciones o con quién van a estar los niños. Y aquí quiero mencionar una de las mentiras que créanme que he escuchado demasiado sobre esta cuestión de la guarda y custodia, y es que si uno de los cónyuges gana más dinero que el otro, el que gana más dinero se queda con la guarda y custodia de los niños. No, esta es una rotunda mentira. No porque uno de los cónyuges gane más, ya también por eso le van a dar la guarda y custodia en el juzgado. Claro que no. Lo que se fija es con quién van a estar mejor los niños, quién va a tener un mejor cuidado hacia ellos. Y es importante establecer dentro del convenio el domicilio en el que habitarán, porque en algunas ocasiones cuando están casados una pareja, ya sea el hombre o la mujer, lo que hace simplemente es abandonar el domicilio, llevarse a sus hijos y no realiza como tal un procedimiento judicial. Pero deben de saber que sí es importante que se establezca el lugar en donde van a habitar para que así el otro
cónyuge que no tenga la guardia y custodia de los niños, pues en su momento pueda ir a visitarlos, porque es un derecho de los menores. El segundo punto del convenio es sobre lo relativo al régimen de convivencias respecto del progenitor que no tiene la guardia y custodia de sus hijos. Aquí, como en el divorcio incausado, se establece una propuesta, la parte promovente va a manifestar dentro del convenio cómo es que quiere que se lleven a cabo estas convivencias. Ejemplo, a lo mejor la mujer va a tener la guardia y custodia de sus hijos y ella quiere que el papá solamente vea cada 15 días a sus hijos los puros sábados. Y así lo establece dentro del convenio. Pero al momento de que el progenitor, el padre, ingresa a su propio convenio de divorcio, él va a lo mejor manifestar que no quiere que sean así las convivencias. Él quiere más tiempo para estar con sus hijos y a lo mejor va a establecer que sea cada semana yendo él por sus hijos los viernes por la tarde y reincorporarlos al domicilio de la progenitora el domingo por la tarde. Y ahí también es la importancia de señalar el domicilio, de dónde van a vivir los niños, porque en las convivencias a veces el padre que no tiene la guardia y custodia, pues tiene que ir a recogerlos a ese domicilio. Y sí es importante establecer este régimen de convivencias porque es un derecho de los menores el poder convivir con sus progenitores. Y créanme que como consejo yo les puedo decir que en algunas ocasiones la madre o el padre que tiene la guardia y custodia a veces impide el que sus hijos vean a su progenitor o a su progenitora. Y de verdad que eso no es lo correcto. No van a tener un libre desarrollo sus hijos. Lo ideal es tener una buena comunicación, que los hijos estén en contacto con ambos padres y créanme que eso les va a ayudar mucho para su crecimiento. Pero por favor, no impidan estas convivencias porque todo esto es en beneficio de sus hijos. Tercer punto, la designación del cónyuge que seguirá habitando, en su caso, el domicilio en donde se hizo vida en común. Aquí, en el divorcio, se tiene que establecer quién va a seguir habitando el domicilio conyugal. Por lo regular llega a suceder así. Si a lo mejor estaban rentando alguna casa o algún departamento, la persona que promueve el divorcio ya manifestará, uno, que sea esta persona la que seguirá habitando el domicilio conyugal y solicitará al juzgado que la otra parte abandone el domicilio, o dos, se establece que la persona promovente, es decir, la que inicia el divorcio, va a salir del domicilio y va a establecer el nuevo domicilio en donde estará junto con sus hijos. Pero sí es importante porque aquí, en este inciso, en este punto, en algunas ocasiones llega a haber violencia familiar, ya sea a través de insultos o a través de golpes, y por esa situación es que la parte promovente no solamente solicita que ella se quede o él se quede dentro del domicilio conyugal, sino que también solicita a veces restricción para que la persona que va a abandonar el hogar pues no se acerque a ese domicilio. Y ya esas restricciones se piden dentro del divorcio por la cuestión de la violencia.
pero sí es muy importante el que ustedes establezcan en este convenio en dónde va a estar viviendo cada cónyuge. El cuarto punto que se debe establecer dentro del convenio del divorcio incausado es relativo a la pensión alimenticia y a la forma de garantizarla. En este punto del convenio se tiene que establecer cuál va a ser el monto de pensión alimenticia para los hijos o para el cónyuge en caso de que se le tenga que dar pensión alimenticia. Ejemplo, y algo que por lo regular llega a suceder, cuando la parte promovente solicita el divorcio incausado, dentro del convenio hace manifestación de la cantidad o el porcentaje que quiere que se le dé de pensión al acreedor alimentario. Y aquí la pensión alimenticia se puede fijar en un porcentaje para que se le sea descontado de la nómina del deudor alimentario. 2. Si la persona que tenga que dar pensión alimenticia no cuenta con una fuente laboral estable en donde mes con mes reciba su nómina, ahí el juez puede considerar elementos que en su momento las partes manifiesten para que la pensión se fije en salario mínimo. Pero, obviamente, como les reitero, solamente se establece una propuesta de convenio, porque hay que recordar algo muy, pero muy importante. Y es que una pensión alimenticia se debe establecer de acuerdo al principio de proporcionalidad. Es decir, que debe de ir de acuerdo a las necesidades que tengan los acreedores alimentarios y a la posibilidad económica que tenga el deudor alimentario. Porque cuando una persona promueve un divorcio incausado, tal vez solicita para pensión alimenticia la cantidad de 10,000 pesos, pero el deudor solamente gana 8,000. Entonces esa es una pensión alimenticia desproporcionada, porque ¿cómo va a poder cumplir el deudor con esa cantidad si solamente gana 8,000 pesos? Sería algo ilógico. O vamos a una cuestión contraria, que a lo mejor el deudor alimentario gana 100,000 pesos y él, dentro de su propuesta de convenio, establece que solamente le va a dar de pensión a sus hijos la cantidad de 5,000 pesos. Pues es obvio que a lo mejor, como esta persona ganaba 100,000 pesos, tenían una vida buena, con buenas condiciones, y con los 5,000 pesos que ahorita él está estableciendo dentro de su convenio, pues no le va a alcanzar a sus hijos para satisfacer sus necesidades, porque la pensión alimenticia no solamente son la cuestión de la alimentación. Una pensión involucra vestimenta, educación, salud, esparcimiento, alimentos, y obviamente la pensión debe de ser vasta para satisfacer todas estas necesidades que tienen los hijos. Y ahora, un punto súper importante, y es con relación a la garantía alimentaria. Como el nombre lo dice, esta garantía alimentaria sirve para garantizar de que el deudor alimentario, la persona que va a dar pensión alimenticia, va a cumplir con su obligación de dar alimentos
a su acreedor o a sus acreedores alimentarios. Y esta garantía puede consistir en diferentes formas. Y la más usual es, uno, que se le haga el descuento directo del monto de pensión o del porcentaje que en su momento designe el juez a la nómina del deudor alimentario, para que así, mes con mes, desde, por ejemplo, del Departamento de Recursos Humanos de la institución o la empresa donde labore el deudor, pues le hagan los depósitos al acreedor alimentario por conducto de la persona que tenga la guarda y custodia. Y eso, por supuesto, ayuda a que no se esté con que, oye, no me has dado lo de este mes, oye, es que este mes solo me diste la mitad, y que a lo mejor deje de dar por varios meses o a veces hasta por años, ¿no? Pero ya con esta garantía de que se le haga el descuento directo a la nómina y que posteriormente se fije un porcentaje para que en caso de renuncia o despido por parte del deudor alimentario, de su indemnización o liquidación, ese porcentaje que se fije le sea enviado a su acreedor alimentario en lo que el deudor consigue otro trabajo. O otra forma, por ejemplo, de poder cumplir con este requisito de la garantía es que el deudor exhiba al juzgado lo que es una hipoteca. Y esta hipoteca puede consistir en que deje los documentos de un inmueble, o también puede ser a criterio del juez que el deudor alimentario consigne a través de billete de depósito la cantidad de 3 meses. Bueno, yo he visto que algunos jueces dicen 3 meses, algunos dicen 6 meses, algunos 1 año de pensión alimenticia. Si a lo mejor la pensión alimenticia quedó que iba a ser de 10,000 pesos y el juez le solicitó al deudor alimentario que deje como garantía alimentaria la cantidad de 1 año de pensión alimenticia, pues va a tener que ir a dejar al juzgado, consignar 120,000 pesos, que es lo de 1 año de pensión. Pero sí es muy importante que se establezca o que ustedes, al momento de que tramiten el divorcio incausado, soliciten esta garantía para que así exista la obligación del deudor de cumplir con darle alimentos a sus acreedores. Y algo que también se tiene que hacer mención dentro del convenio en este mismo punto sobre la pensión alimenticia es sobre los alimentos entre cónyuges. Y aquí, en este artículo, donde nos habla sobre los requisitos del divorcio incausado en la fracción tercera, inciso D, párrafo segundo, nos dice que la cónyuge o el cónyuge que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos, tendrá derecho a los alimentos, mismos que no será inferior al 40% del total del sueldo del deudor hasta que las y los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. Aquí, en este párrafo, nos habla sobre quién puede solicitar lo que es una pensión compensatoria. Porque si a lo mejor durante el matrimonio, que una pareja duró 20 años, la mujer solamente se dedicó a estas actividades,
a cuestión del hogar, al cuidado de los hijos, a la administración de la casa, puede solicitar esta pensión compensatoria al momento de solicitar el divorcio. Claro, aquí el juez va a determinar si le asiste o no el derecho, pero para eso la persona que vaya a solicitar esta pensión compensatoria tiene que aportar elementos para que en el juzgado pues se determine que sí le asiste ese derecho y se establezca un monto que en su momento el deudor alimentario va a tener que darle a su cónyuge. Y ahí también se establece cuánto es lo que se le va a dar y durante qué tiempo. Si bien aquí la ley nos dice que esa pensión no debe de ser inferior al 40%, la realidad es que ese monto lo fijan los jueces. Ya si al momento de que la parte promovente solicita esta pensión compensatoria y la otra parte dice, ok, perfecto, reconozco que tú te dedicaste a la administración del hogar y que por esa situación tal vez no pudiste incorporarte a una fuente laboral, obtener dinero y tal vez adquirir bienes, pues sí, mira, yo te voy a dar una pensión. Y si de común acuerdo dicen, ¿sabes qué? Ya en el convenio final vamos a establecer la cantidad y durante qué tiempo, adelante, muchísimo mejor. Pero también, si los cónyuges dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero pensión para mí, yo solamente quiero lo que me corresponde sobre la sociedad conyugal y pues que se establezca la pensión para mis hijos, eso para mí es más que suficiente. Pero ya queda a criterio de cada parte, porque obviamente cada caso es distinto. El quinto punto que se tiene que establecer dentro del convenio del divorcio es la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla después de decretado el divorcio. Cuando una pareja se casa, hay dos regímenes patrimoniales por los cuales lo puede hacer, que es la sociedad conyugal, que erróneamente muchos dicen bienes mancomunados, y la separación de bienes. Cuando la pareja opta por casarse bajo el régimen de sociedad conyugal, quiere decir que los bienes que adquieran durante la vigencia del matrimonio les van a pertenecer a ambos en partes iguales. Obviamente, hay algunos bienes que no entran dentro de la sociedad conyugal, como las herencias, donaciones o, por ejemplo, el dinero obtenido a través de juegos de la fortuna. Pero si se adquirieron a través de compraventa, una casa, terreno, departamento, dentro del convenio se tiene que establecer cómo va a ser, uno, la administración, porque si a lo mejor tienen una casa, un departamento, un terreno, y a lo mejor la casa, la mujer está viviendo ahí, en el departamento se está rentando y a lo mejor el terreno lo piensan vender, pues se tiene que establecer esa situación. Así como la liquidación. Que yo soy la parte promovente, la que inicia el divorcio incausado y al momento de exhibir la propuesta de convenio sobre la liquidación de sociedad conyugal, hago manifestación que la casa se la quede el hombre, el departamento se lo quede la mujer y que el terreno se venda y de lo que se obtenga, cada quien se queda con su 50%. Pero a lo mejor la otra parte al momento de ingresar su propuesta de convenio va a decir, no, ¿sabes qué? No,
tú quédate la casa, yo me quedo con el departamento y lo del terreno que se le quede a nuestros hijos. Ya en su momento también tendrán que llegar a un acuerdo sobre esta repartición de bienes. Pero si no llegan a un acuerdo dentro del divorcio incausado, se va a tener que seguir un juicio, se tienen que aportar pruebas, se meten dictámenes periciales, por ejemplo, para ver el valor de los bienes, y ya eso entra en juicio para ver cómo va a ser esa repartición de bienes. Este punto sí es algo complejo porque cuando los cónyuges adquieren muchos bienes, híjole, de verdad que sí es un poco difícil a veces el decidir cómo va a ser esta repartición. Pero pues al final son bienes materiales, ya ustedes determinarán cómo es que quieren que se lleve a cabo esta liquidación de sociedad conyugal, pero deben recordar que pues los bienes, al estar casados bajo este régimen, pues les pertenecen en un 50%. Y ya ustedes establecerán cómo quieren que quede esa situación. Y el sexto punto y último que se tiene que establecer dentro del convenio es que si ustedes se casaron bajo el régimen de separación de bienes, se tiene que establecer dentro del convenio la forma de repartir pues esos bienes que se adquirieron durante el matrimonio en los términos previstos por el artículo 4.46 del Código Civil del Estado de México. Y este artículo 4.46 nos habla sobre el régimen de separación de bienes y las disposiciones por las cuales se rige este régimen patrimonial. Aquí, en este régimen de separación de bienes, quiere decir que los bienes que se adquieran durante el matrimonio le van a pertenecer a cada cónyuge que los adquirió. Pero aquí hay algo muy importante y es sobre las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales no son más que un convenio en donde los cónyuges establecen si los bienes que adquirieron antes del matrimonio o los bienes que adquirieron por donación, herencia, quieren que entren dentro de la repartición de bienes. Y aquí hay una cuestión a considerar. Cuando los cónyuges se casan bajo este régimen patrimonial, muchas veces dicen, ¿sabes qué? El hombre sí pudo trabajar, sí pudo tener ingresos, y por tal motivo adquirió varios bienes muebles e inmuebles. Y la mujer solamente se dedicó a las labores del hogar y existió un desequilibrio económico porque como el hombre sí trabajó, pues adquirió varios bienes y la mujer quedó estancada porque no trabajaba y solamente se quedaba al cuidado de los hijos. Por tal motivo es que si existe ese desequilibrio económico, independientemente de que se hayan casado bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, la mujer o el hombre puede solicitar una compensación patrimonial hasta el 50% de los bienes del otro cónyuge. Y ya este porcentaje queda a criterio del juez. Por eso es que si bien muchas parejas deciden el casarse bajo el régimen de separación de bienes porque dicen, mira, tú trabajas, yo trabajo, yo adquiero mi casa, tú adquieres tu casa y cada quien con lo suyo. Pero hay otros casos en donde se casan bajo este régimen patrimonial y el hombre es
el que trabaja, el que adquiere bienes, y la mujer se queda en casa. Y cuando quieren divorciarse, pues existe una desventaja económica. Por eso se tiene que hacer mención dentro del convenio si la parte promovente, la que va a iniciar el divorcio incausado, quiere solicitar esta compensación patrimonial si se casó bajo el régimen de separación de bienes. Estos son los puntos que ustedes tienen que establecer dentro de su propuesta de convenio para tramitar su divorcio incausado, para que posteriormente ese convenio que ustedes hagan se le haga llegar a la otra parte y él exhiba su propia propuesta de convenio. Lo ideal es llegar a un convenio dentro del mismo divorcio, porque si no, como les comentaba, se va a ir a juicio en los puntos en que no estén de acuerdo y esto pues puede tardar tiempo, meses o hay veces hasta años, y eso para ustedes les va a conllevar tiempo y dinero. Y la verdad, yo creo que lo ideal es el convenio. Pero bueno, amigos, esto fue todo de mi parte. Espero que les haya quedado claro el tema del que les hablé el día de hoy. Y si no, ya saben, aquí abajo está la cajita de comentarios en donde ustedes me pueden hacer sus dudas y preguntas que tengan o alguna aportación que quieran hacer respecto a este tema. Pedirles de nueva cuenta que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que cuando vuelva a subir un nuevo video sean de los primeros en verlo, así como también que me sigan en mis diferentes redes sociales como lo son TikTok, YouTube y Facebook. Ahí también subo mucho contenido que va a ser de mucha utilidad para ustedes y de que aprenden. Si no hay nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.